Bueno, vamos a analizar un poco la ficha número 6 de las áreas. Como siempre deciros que tenéis a vuestra disposición aquí en la parte de arriba, en la parte superior de la ficha, las fórmulas de todas las figuras que podáis necesitar utilizar para terminar esta ficha. Por otro lado, deciros también que podéis utilizar las tarjetas que pusimos a vuestra disposición y que en la parte final de las mismas pues viene un enlace a un vídeo en el que se os explica cómo debéis utilizar estas tarjetas. Bueno, pues empezamos con el ejercicio número 1, que me pide que calculemos el área de la figura sombreada, sabiendo que las figuras originarias eran 3 cuadrados de lados 3, 4 y 5 centímetros. Vale, bueno, pues en este caso lo más sencillo es completar este rectángulo de aquí. Vamos a coger y vamos a completar ese rectángulo. Completamos el rectángulo desde aquí. Bien, vayamos hasta aquí. Desde aquí lo llevamos hasta aquí. Y desde aquí lo llevamos hasta aquí. Vale. Bueno, pues fijaros que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es un rectángulo. La figura que me acaba de salir aquí, cuando yo he completado el ejercicio, es un rectángulo. ¿Que mide cuánto? Pues la base mide 5 más 4, 9 más 3, 12 centímetros y la altura sería de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Con lo cual yo puedo calcular el área de ese rectángulo y dividirla entre 2. ¿De acuerdo? Vale, si la divido entre 2, lo que estoy calculando es el área de este triángulo de aquí arriba o de este triángulo de aquí abajo, ¿vale? En completo. ¿De acuerdo? Lo que acabo de calcular, como os digo, sería este área. ¿Qué pasa? Que la figura coloreada es más pequeña. Hay que quitarle este trozo y este trozo. Pero esos dos trozos los conocemos perfectamente, que hay un rectángulo. ¿Y cuánto mide ese rectángulo? Bueno, pues la base mide 4 y la altura mediría 1, porque la diferencia que hay entre el cuadrado grande y este cuadrado del medio es de 1 centímetro. ¿Vale? O sea, 4 por 1. Puedo calcular ese área. Y aquí exactamente igual. Aquí tenemos otro rectángulo que mide 3 en la base y 2 en la altura, porque este llega hasta aquí hasta 3, este llegaba hasta 5, la diferencia es de 2. Por lo tanto, calculamos el área de ese rectángulo, el área de ese otra, y se lo restamos a el área de este triángulo de aquí que habíamos calculado al principio. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos otra figura que tenemos que descomponer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo la descomponemos. Vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Trazamos aquí. Y trazamos aquí. Fijaros, tenemos dos rectángulos, ¿vale? Pero hay un trozo de esos dos rectángulos, que es común y que por lo tanto, si nosotros cogemos y calculamos el área de los dos rectángulos y la sumamos, estaríamos contando ese trocillo que he marcado ahí en morado, estaríamos contando las dos veces. Por lo tanto, ¿cómo procedemos? Pues calculamos el área de este rectángulo de arriba, que es 37 por 31, calculamos el área del rectángulo de abajo, que es 54 por 40, y ahora lo sumamos y ahora calculamos el área de este rectángulo pequeñito de aquí y se lo restamos. ¿Cómo son las dimensiones de este triángulo pequeñito? Pues muy sencillo, fijaros. Esto llega hasta 54, esto llega hasta 49, por lo tanto, el trozo que se mete aquí dentro del otro rectángulo es de 5 metros. Aunque parezca muy pequeño, pero son 5 metros. Y en cuanto a la altura, pues exactamente igual. Fijaros que aquí tenemos, me dice que aquí, hasta aquí, son 40 metros, ¿vale? Y desde aquí, desde que comienza este rectángulo hasta que termina aquí abajo, es 35, pues también es de 5. O sea que eso es un cuadrado del lado 5 por 5. Entonces, resumiendo, primero calculamos área del rectángulo de arriba, área del rectángulo de abajo. Lo sumamos, calculamos el área de un cuadrado 5 por 5 del lado 5 y se lo restamos. Y tendríamos el ejercicio también hecho.
Continuamos. El tercer ejercicio me pide que hallemos el perímetro y el área de esta figura. Bueno, pues vamos a ver. Claro, aquí lo que tenemos son 3 triángulos. Vamos a ver lo que mide cada uno de ellos. Bueno, para calcular el área de este primer triángulo, el de arriba, pues necesitaría saber lo que vale la X. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la base mide 4 y la altura es X. Bien. ¿Puedo calcularla? Sí. ¿Aplicando qué? Aplicando Pitágoras a este triángulo de aquí. ¿Vale? Tendríamos un cateto que mide 4, la hipotenusa que mide 5, puedo calcular X. Eso sería lo primero que tendría que hacer. Ahora, para calcular el área de este triángulo más grande, de lados 5 y 13, tengo que volver a aplicar otra vez Pitágoras. ¿Por qué? Pues porque la base es esta de aquí, que mide I, no la conozco, y la otra, y la altura mide 5. Luego aplicamos Pitágoras a este triángulo del que conozco un cateto que mide 5 y la hipotenusa que mide 13. Bien, y una vez que he calculado Y, ya no hay ningún tipo de problema para el tercer triángulo, porque en el tercer triángulo esta sería la altura que mide 3,5 y I sería la base, que la habría calculado para el triángulo anterior. Bien, una vez que lo tengo, calculo las 3 áreas de los triángulos, ya sabéis que el área de un triángulo es base por altura partido de 2 y la sumo. Eso con respecto al área. Ahora, con respecto al perímetro. Bueno, os recuerdo que el perímetro son todas estas líneas las que no llevan los puntos suspensivos, es decir, las que es el contorno de la figura. Empezamos por aquí, tenemos que volver al mismo sitio. ¿Este lo conozco? Sí, 4. Este no lo conozco, pero ya lo habría calculado para calcular el área del primer triángulo. Luego lo puedo sumar. Este lado mide 13. ¿Este lado lo conozco? No. ¿Pero lo puedo calcular? Sí, porque después de haber calculado el área, conoceré este cateto 3,5 y este otro cateto Y. Por lo tanto, aplicando una tercera vez Pitágoras, obtendremos este lado de aquí. Este mide 3,5 y ya habremos llegado al punto de partida. Conclusión, tengo que aplicar Pitágoras 3 veces en 3 triángulos distintos para averiguar X, Y y Z. Eso es lo primero que tenéis que hacer. Y a partir de ahí, todo lo demás es más sencillo. Siguiente ejercicio. Me dice que a Marta le han dejado en herencia un terreno con esta forma. Y le piden que, dice que cada metro cuadrado tiene un valor de 180 euros. Y queremos saber, primero, el perímetro, la superficie y el valor del terreno. Bueno, vamos a empezar por el perímetro. Pues fijaros, para el perímetro ya sabéis que tenéis que sumar todas las líneas que no llevan los puntos suspensivos, es decir, 1,7 más 3 más 1,6 más 3,1 más este sector de la circunferencia. Vale. Entonces, una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? La circunferencia tiene 360 grados. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? La longitud de una circunferencia es 2 por pi y por el radio. En este caso, el radio sabemos que es de 1,6 centímetros. Luego, ¿podríamos calcular el perímetro de una circunferencia completa? Sí, haciendo 2 por pi por 1,6. Pero yo no tengo una circunferencia completa. Tengo solo 60 grados de los 360, que es una sexta parte. Por lo tanto, una vez que hayamos calculado el perímetro de una circunferencia completa, dividimos entre 6 y ya tendremos este trocito de aquí, la longitud de este arco. Y ya podré calcular el perímetro completo. Eso en cuanto al perímetro. En cuanto a la superficie, ¿qué tenemos? Pues aquí arriba, fijaros que tenemos un triángulo. Conocemos la base 3 y la altura 1,7. Base por altura partido de 2. Se puede calcular sin ningún tipo de problema. Vale, perfecto. Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues aquí lo que tenemos es un trapecio. Entonces nos vamos a la fórmula del trapecio, que la tenemos aquí arriba. ¿Vale? La fórmula del trapecio no, bueno, no, trapecio no la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esto en dos trozos, en dos trozos pequeños, ¿vale? En dos triángulos. Vamos a coger. Bueno, me salió nada más que regular.
Pero bueno, más o menos se puede intuir. Bueno, sabemos que la altura es de 1,5, entonces lo primero que tengo que calcular es cuánto mide cada uno de estos trozos. ¿Vale? Pues como tenemos aquí un triángulo rectángulo, tenemos 1,6, este trozo que sería X, que no lo conocemos, y el 1,5 de la altura. Aplicamos Pitágoras y ya sabemos lo que mide este lado y este lado. Y a partir de ahí podemos calcular el área de los dos triángulos que nos salen, que son iguales, y de este rectángulo, que el rectángulo medirá 1,5 de alto y la base será 3,1 menos estos dos trozos que habéis calculado por Pitágoras. ¿De acuerdo? Bien. Y para calcular el valor del terreno, pues una vez que yo haya sumado todas las cantidades, multiplicamos por 180 euros que vale cada metro cuadrado y ya lo habríamos